Amada Kehilá Yehoshua. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Chalón, Extensión Colombia, y los saluda Suá, Alessi Montenegro. Quiero brindar un cordial saludo a nuestros mentores, a Harold Morales y la morada Araceli Morales. Que el Eterno los bendiga. También todas las plataformas donde nos pueden escuchar: Radio Chalón, Messenger, YouTube, WhatsApp, Telegram, en Facebook. Y también nos pueden encontrar en www.yosoy.com, donde hay muchas enseñanzas para la edificación de nuestras almas. Bueno, empecemos con este chava, con la porción para este chava. Parachá 7:59. Vayobó Moche y vino Moisés. Bueno, entonces sabemos que acá nos habla de que Moisés pues fue y le comentó al pueblo. Vimos una parachá donde Elohim le dijo algo para que Moche le dijera al pueblo. Entonces él vino todo se lo comentó al pueblo lo que Jehová le dijo. Entonces él le mandó a decir al pueblo que tenía que purificarse, tenía que lavar las ropas, tenían que limpiar, no tener pues nada, porque él se iba a presentar a ellos. Bueno, resulta que el Moche le dijo todo eso al pueblo. Entonces el pueblo hizo eso. Hoy es espiritual. Nosotros tenemos que arreglar nuestra casa espiritual. Esta, que es el templo donde tiene que venir a morar el Eterno. Entonces tenemos que limpiarla, purificarla, para que venga a morar nuestro amado Jehová, Yehoshua, como ustedes lo quieren llamar, en nosotros. Allá era en un templo literal, en un monte literal, en el monte Sinaí. Entonces resulta que entonces el pueblo sí se arregló y que llegó el momento en que nuestro amado Jehová vino a hablar con el pueblo. Y entonces comenzaron a escucharse la voz, el shofar, y a humillar el pueblo, y a humillar el monte. Y entonces ahí, cuando el monte humió, entonces él comenzó a hablar. Entonces ahí ya el pueblo, cuando él terminó de hablar, ellos no aguantaron, porque en sí ellos sabían que eran pecadores y que Jehová, el Altísimo, el Rey, hablando con ellos le dijeron a Moche: habla tú con Jehová, pero que él no hable con nosotros para que nosotros no muramos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Dios escuchó la voz del pueblo y le dijo a Moche: listo, ya ellos pidieron que Moche fuera el mediador entre el pueblo y Dios, que todo lo que tenía que hablar nuestro amado Jehová tenía que hablárselo a Moche y Moche se lo transmitía al pueblo. Entonces, bueno, resulta que Moche subió al monte. Y entonces ahí fue cuando Dios les dio las tablas de los mandamientos, de la ley de lo que había que hacer, que era que no tener ídolos, no tener imágenes, guardar el Shabbat, no hurtar, no robar, no adulterar. Todo eso había que guardarlo, y aún hay que guardarlo, porque hay gente que solamente guarda unos cuantos mandamientos y los restos los arrincona. Esos todavía están vigentes, hay que guardarlos normal. Bueno, entonces ¿qué pasa? Entonces cuando ya nuestro amado Jehová habló con Moche, entonces ellos fueron y entonces él fue y le dijo al pueblo cómo eran las cosas. Pero entonces, como ellos estaban ya purificados, entonces bajó nuestro amado Jehová a hablar con el pueblo. Pero ellos sintieron temor, porque el grande, en nuestro Eterno, el que nos creó, hablando con ellos. Pero Dios quiso eso.
para demostrarle a ellos que Él estaba con ellos, que no los había abandonado y que ellos tenían que seguir lo que Él les dijera. Pero ellos, claro, se fueron por otro lado. Bueno, ¿cuántas veces nos dicen a nosotros que tenemos que arreglarnos con el Eterno? Y eso es como una burla para la gente. Cuando nos hablan de arreglarnos con el Eterno, nosotros no podemos burlarnos, nosotros tenemos que sacar todo lo malo, prepararnos, porque en cualquier momento yo necesito este templo para Él venir a morar. Pero si no está preparado, Él nunca va a morar en ese templo. ¿Por qué? Porque a Él no le gusta vivir en un templo sucio. Si usted no saca la suciedad de lo que tiene adentro, porque la transformación comienza desde adentro hacia afuera, y cuando ya seamos transformados, tiene que venir a morar nuestro Eterno en nosotros, y nosotros mostrarlo acá en la tierra. Bueno, sigamos acá. Bueno, y acá nos habla pues Isaías de que nosotros vamos a ser un reino de sacerdotes. Claro que en otras versiones, no pues la Torah, sino en otras versiones dice que somos reyes y sacerdotes, pero acá dice que vamos a ser un reino de sacerdotes y que vamos a comer todo lo que hay en las naciones. Vean, lo primero que todo es que tenemos que alimentarnos de la palabra. Si somos sacerdotes del Eterno, lo primero que tenemos que hacer es alimentar el alma. Si nosotros vamos a alimentar de cosas sí que muy bueno, pero si nosotros nos alimentamos el alma, que es lo principal, que es lo que Dios necesita, es el alma, no necesita nada más. Necesitas que cuadremos el alma y obedezcamos la palabra y no fallemos en nada, sino obedecer la palabra y poder guiar a más personas a la palabra. Ya cuando ya esté eso nosotros, podemos disfrutar otros placeres, pero no placeres mundanos, sino pues como ir a comer cosas coches, no cosas inmundas. ¿Ya me entendieron? Y poder ir a otras partes, conocer. Bueno, ¿por qué? Porque Dios va a ser un reino de sacerdotes con nosotros. Pues si nosotros no tenemos la palabra dentro de nosotros, dígame ahí qué hay. Ahí no hay nada. Y Él no puede morar en un cuerpo que no renuncia a las cosas que no son de Él. Bueno, sigamos acá. Bueno, y acá nos habla el Salmo. Acá nos habla el Salmo 59 de que Dios nos puede librar de las malas personas, de que nosotros tenemos que solamente entregarnos a Él. Cuando nosotros nos entregamos a Él, Él va a librarnos. Él va a guardarnos de los lazos del enemigo. Él no va a permitir que el enemigo nos haga nada, porque el enemigo siempre quiere destruir los hijos de Dios, pero Dios, o Elohim, o Jehová, o Yehoshua, no va a permitir que nadie destruya a un hijo de Él, porque no es que es el mismo. El diablo piensa que cuando hay problemas que nos tiene ya y que nos va a acabar, pero resulta que como somos hijos del Eterno, Él nunca va a permitir que nosotros seamos destruidos. Él destruye a nuestros enemigos, Él los pone por debajo de la planta de nuestros pies y nos hace victoriosos y no permite que nadie nos saque ni siquiera de la palabra. Hay gente que tiene una amistad y esa amistad los saca de la palabra, y así no es. Antes nosotros tenemos que coger esa amistad que no está en la Torah, traerla a la Torah.
Pero ahorita es al contrario. En vez de esa persona traerlo a la Torah, antes eso, ese hombre lo saca de la Torah y lo lleva al mundo. Y nosotros tenemos que alejarnos de las cosas del mundo. No podemos permitir que él haga con nosotros lo que quiera. Porque no es que él es el hijo del él es el maligno. Y la luz no tiene que ver nada con las tinieblas. ¿Cómo va a ver usted un hijo de Dios con un hijo del diablo y haciendo lo que él hace los hijos del diablo? Nunca. Eso nunca puede pasar. Nosotros tenemos siempre que obedecer al Eterno. Como hijos del Eterno tenemos que estar siempre pendientes de lo que nos enseña en su Torah, de lo que Él nos enseña a través del Moré Aharón, a través del Moré Rudo, a través del Moré José Antolín, a través de la Mora Araceli. No echarlo en saco roto, sino que todo lo que nos enseñan es para ponerlo por obra, vivirlo y hacerlo carne en nosotros. No solamente escuchar acá y que salga por acá, nunca. Tiene que entrar acá y venir acá y hacerse carne en nosotros. Todo lo que nos enseña tiene que hacerse carne en nosotros, porque entonces va a venir el enemigo y va a hacer cosas con nosotros y cuando menos piensa estamos por allá retirados haciendo lo que no debería hacer. Bueno, sigamos acá. Bueno, y pues acá en Hebreos nos habla de que, pues, de lo que Moche hizo en el monte, de que él subió, de que los pueblos no subió y que no vio. Bueno, muchas cosas nos habla, pero acá nos habla algo que dice que nosotros no subimos al monte, sino que subimos al monte de Sión. Y el monte de Sión es nada más el mismo Eterno, que está en su novia. Que si la novia, si usted es novia, el Eterno tiene que estar en usted y usted es ese monte Sión. Y cuando uno va a la iglesia uno no va a ver un monte literal, va a ver al Eterno en sus hijos, va a ver el Eterno que está morando en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros estudiamos las parachás, estamos pendientes de todo lo que nos habla en las parachás. No solamente estar en la quejila como por estar, no, hay que estar pendientes. Bueno, y acá nos dice que nos han venido y que hemos estado en la ciudad, la Nueva Jerusalén, que esa Nueva Jerusalén, lógico, somos nosotros también, que Juan la vio descender de Chamain como una esposa ataviada para su marido. ¿Ya? Somos nosotros. En cualquier momento este edificio va a llegar a la perfección y ustedes van a ver que lo que se les dijo fue la verdad, de que no es una Jerusalén literal como la de Israel y no es un monte literal. Usted va a saber que todo lo que se decía, que el monte era la novia y que la Nueva Jerusalén es la novia, usted lo va a ver cuando ese edificio esté terminado y van a decir, era verdad, vea, esa era. Por eso tenemos que enseñar la palabra, por eso tenemos que estar pendientes de la palabra, por eso tenemos cada día que renunciar al mundo. Porque ¿cómo uno va a decir que es del Eterno cuando tiene las cosas mundanas? Cuando todavía le gusta fumar, le gustan muchas cosas que en sí la Torah prohíbe. Dígame, ¿cómo va a decir uno que es un hijo del Eterno cuando no quiere soltar las cosas del mundo? Hay que soltar y solo vivir para el Eterno y solo honrar al Eterno, solo glorificar al Eterno, solo que todo sea el Eterno para uno.
Porque si para uno no es todo el eterno, entonces ¿qué vamos a hacer? Que primero sea el eterno, segundo sea el eterno y tercero sea el eterno, y si sigue sobrando, que siga el eterno. Que usted sabe que Él fue el único que nos dio la vida. Y Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Nadie más sino nuestro eterno y amado Yehoshua. Bueno, esta es mi participación para este Shabbat Shalom.